Bien, vamos a continuar con la segunda parte de el tema de acentuación. Este es el acento ortográfico. Lo que normalmente llamamos acento es la tilde, el signo que le ponemos a la vocal de la sílaba tónica. Entonces, según el ejercicio del primer video, ¿por qué si en minuto suena más fuerte la U de minuto, no le ponemos tilde? ¿Y por qué a águila, por ejemplo, si le ponemos tilde? La respuesta es porque en el español hay ciertas reglas. En el español leemos en el sentido de la izquierda a la derecha, pero contamos las sílabas de una palabra desde el final de la palabra hacia el inicio, o sea, en el sentido opuesto a que leemos. Y entonces ordenamos las sílabas según esa posición. Tenemos la sílaba tónica, que vendría siendo la última, y le llamamos agudas. Si la sílaba tónica es la penúltima, le llamamos graves, y si la sílaba tónica es la antepenúltima, le llamamos esdrújulas. Ahora bien, tenemos ciertas reglas para ponerle tilde a las palabras. Si una palabra es aguda, o sea que la sílaba tónica es la última, le ponemos tilde cuando la palabra termina en N, en S o en vocal. Si la palabra es grave, o sea que tiene una sílaba tónica en la penúltima sílaba, le ponemos tilde cuando la palabra termina en consonantes que no sean ni N ni S. Y si la palabra es esdrújula, o sea que si tiene la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba, siempre le ponemos tilde. Ahora bien, para poder tildar las palabras, necesitamos escuchar primero cuál es la sílaba tónica. Después, identificar qué posición ocupa la sílaba tónica dentro de la palabra, si es la última, la penúltima o la antepenúltima sílaba de la palabra. También tenemos que fijarnos en qué letra termina la palabra, si es una vocal, una N, una S o cualquier otra consonante. Y necesitamos memorizarnos las reglas para colocar la tilde o acento ortográfico. Recuerden, si son agudas, se tilda cuando termina en N, S o vocal. Si son graves, se tilda cuando termina en consonante, excepto N o S. Y si son esdrújulas, siempre llevan tilde. Entonces, según la clasificación de palabras que teníamos, nos quedaría así: veloz y canción son agudas porque terminan, la sílaba tónica es la última. Graves serían ágil, minuto, mapache, espejismo, diferente, desmaquillante y lápiz. Como pueden ver, hay algunas palabras que son graves pero no llevan tilde porque la última letra en la que terminan es una vocal. Y las dos palabras del ejemplo que terminan en consonante, que no son ni N ni S, llevan tilde. Y tenemos por último las esdrújulas, que siempre llevan tilde y son águila, último, teléfono, único, pánico, ninfómana, diabólico y ángel. Perdón, me acabo de dar cuenta que ángel lo puse mal. Como pueden ver, ángel es grave porque la sílaba tónica es an, entonces gel sería la última, an sería la penúltima y termina en una consonante que no es ni N ni S, entonces es una palabra grave. Ustedes disculpen. Vamos a continuar. Bien, algunas de las palabras de la lista faltan de clasificar, por ejemplo, dinastía, manía y maíz. Si seguimos las reglas, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, dinastía y manía serían palabras graves
pero terminan en vocal, entonces supuestamente no deberían llevar tilde. Y maíz tendría que ser una palabra aguda, pero si termina en consonante que no sea NOS tampoco lleva tilde. Entonces nos preguntamos qué pasa en esa situación. Y bien, lo que sucede es que todas las reglas tienen excepciones. Aquí tenemos que regresarnos a cómo se conforma la sílaba. Una sílaba tiene una o varias consonantes y una sola vocal casi siempre, pero también puede que haya dos vocales dentro de una misma sílaba. Cuando hay dos vocales en una sílaba se le llama diptongo y los diptongos siguen las reglas de acentuación ortográfica. Por ejemplo, un diptongo nos indica que puede haber dos vocales débiles juntas o una vocal débil y una fuerte en la misma sílaba. Por ejemplo, aquí en cuento vemos que UE son una vocal débil y una vocal fuerte, y la vocal tónica es la fuerte, si no diría cuento, pero no, suena la más fuerte la E. Entonces, la vocal tónica es la vocal fuerte. En ciudad, por ejemplo, tenemos ciu juntas una I y una U, en donde ambas son débiles. Pero la vocal tónica de ciudad no es en ciu, sino en dad. Entonces es una palabra aguda. Otro ejemplo lo tenemos aquí en huésped. Por ejemplo, una U que es débil y una E que es fuerte. Y aquí la vocal tónica es la fuerte, que es la E. Entonces, si seguimos las reglas de acentuación, es una palabra grave, termina en una consonante que no es N ni S, entonces lleva tilde. También tenemos causa, donde tenemos una A que es fuerte y una U que es débil. Y la vocal tónica es la A, que es la vocal fuerte. Entonces sigue las reglas de acentuación. Es una palabra grave, pero como termina en vocal no le ponemos tilde. También tenemos el ejemplo de cielo, donde tenemos la I que es débil y la E que es fuerte. La sílaba tónica es la fuerte, si no diría cielo, y sin embargo decimos cielo. Entonces suena más fuerte la vocal tónica, que va a ser la E. Entonces no contradice las reglas de acentuación, simplemente nos indica que en una sílaba puede haber dos vocales débiles o una vocal débil y una fuerte. Ahora bien, vamos a ver qué sucede en el caso de los hiatos. Los hiatos nos indican que dos vocales fuertes no pueden estar juntas. Tenemos, por ejemplo, lo que llamamos hiatos formales, que, como ya habíamos visto en el primer video, sabemos diferenciar cuáles son las vocales fuertes, que eran la A, la E y la O. Y aquí, por ejemplo, poeta, no podemos unir la O y la E en una sola sílaba, entonces queda sola la E en medio y dividimos la palabra en poeta, porque lo que nos dicen los hiatos es que no podemos tener dos vocales fuertes. En cacao no decimos cacao, decimos cacao, porque dos vocales fuertes no pueden estar juntas. Lo mismo sucede en teatro, no decimos teatro, decimos teatro. Y también emplea, no decimos emplea, decimos emplea. Y por ejemplo, cree, no decimos cree, decimos cree. Separamos las dos vocales que son fuertes. Y estos son hiatos formales porque nos podemos dar cuenta inmediatamente que las vocales que los conforman son fuertes. Ahora bien, ¿qué pasa con algunos otros casos en donde tenemos esa misma situación de que separamos una letra y la dejamos solita? Pero no necesariamente es porque esa letra sea una vocal fuerte. Por ejemplo, en dinastía, no decimos dinastia, decimos dinastía. También manía o maíz, no decimos maíz ni decimos mania. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos una vocal débil y una vocal fuerte, aparentemente, pero si escuchamos cómo suenan las palabras,
nos vamos a dar cuenta que en estos casos hay la sílaba débil, la vocal débil suena más fuerte y a esto le llamamos hiatos acentuales. Por ejemplo, aquí dividen en sílabas: dinastía, manía, maíz, púa, flúor, oído, crío, sandía, frío, raíz, grúa, freír, egoísta, baúl. Y ustedes escuchen cuál es la vocal que suena más fuerte y por qué separan. Inmediatamente que hacen esa separación se pueden dar cuenta qué es lo que sucede aquí. En estos casos, la vocal que suena más fuerte es aparentemente una vocal débil, por ejemplo, una I o una U. Pero ¿qué pasa cuando suena más fuerte? Entonces, para que se pueda representar gráficamente el sonido que nosotros le damos a esa palabra, le ponemos una tilde, aunque esto no tome en cuenta las reglas generales de acentuación, porque al ponerle la tilde a una vocal débil, la hacemos fuerte, y eso es lo que nos hace darnos cuenta que, digamos, que es así como se escribe la palabra. Por eso le ponemos acento a algunas palabras que contradicen aparentemente las reglas que tenemos, las reglas generales de acentuación de las agudas, las graves y las esdrújulas, pero es porque estamos haciendo fuerte a una vocal débil. Por ejemplo, aquí dinastía, manía, maíz, púa llevan acento porque al separar la palabra decimos púa y hacemos fuerte a una vocal que normalmente sería débil. Y bien, entonces este es la segunda clase, bueno, más bien el segundo subtema dentro del tema de acentuación.